Permítanme compartir con ustedes algo que he observado a lo largo de décadas trabajando con el alma humana. Existe una verdad inquebrantable sobre aquellos que han tenido el coraje de mirar hacia adentro y sanar sus heridas más profundas. Estas personas, sin proponérselo deliberadamente, comienzan a atraer hacia su vida conexiones de una calidad completamente diferente. No se trata de magia ni de casualidad, sino de un fenómeno psíquico que tiene sus raíces en las profundidades del inconsciente colectivo y en la transformación de nuestra energía vital. Cuando hablamos de curación profunda, no nos referimos simplemente a superar un mal momento o a olvidar un dolor pasado. Hablo de ese trabajo arduo y valiente que implica descender a las cavernas oscuras de nuestra psique, enfrentar nuestros demonios personales, reconocer nuestras máscaras y, finalmente, integrar todas esas partes fragmentadas de nosotros mismos en un todo coherente. Este proceso, que he llamado individuación, transforma fundamentalmente la frecuencia con la que vibramos en el mundo. Imaginen por un momento que cada ser humano emite una especie de señal invisible, una firma energética única que se comunica con el mundo sin palabras. Aquellos que han realizado este trabajo interior emiten una señal de autenticidad, de presencia genuina, que resuena poderosamente con otras almas que han recorrido caminos similares. ¿Han notado cómo hay personas en cuya presencia se sienten instantáneamente cómodos, como si pudieran quitarse todas las máscaras sociales y simplemente ser? Esas personas casi siempre han atravesado procesos profundos de sanación. Han llorado sus lágrimas no derramadas, han perdonado lo imperdonable, han abrazado sus sombras y han aprendido a sostener su propia luz sin apologías. Esta autenticidad conquistada no puede falsificarse ni imitarse. Es el resultado de haber caminado por el fuego de la transformación personal y haber emergido, no sin cicatrices, pero sí con una integridad que antes no poseían. Esta integridad actúa como un faro en medio de la niebla, atrayendo a otros navegantes que buscan, aunque no siempre lo sepan conscientemente, esa misma cualidad de presencia verdadera. La psique humana funciona de maneras misteriosas pero consistentes. Cuando comenzamos nuestro trabajo de sanación, cuando dejamos de huir de nuestro dolor y en cambio nos volvemos hacia él con compasión y curiosidad, algo fundamental cambia en nuestra relación con el mundo. Dejamos de proyectar nuestras heridas no sanadas sobre los demás. Dejamos de buscar en otros lo que solo podemos encontrar en nosotros mismos. Y en ese espacio de mayor conciencia, comenzamos a relacionarnos desde un lugar diferente, no desde la necesidad desesperada o desde el miedo al abandono, sino desde la plenitud del ser que ha encontrado su centro. Esta transformación no pasa desapercibida para el inconsciente colectivo. Es como si el universo mismo reconociera esta nueva frecuencia y comenzara a responder en consecuencia, tejiendo sincronicidades que nos conectan con personas que resuenan en esa misma frecuencia de autenticidad. Muchas veces me preguntan, ¿por qué me siento tan solo cuando intento ser auténtico? La respuesta está en comprender que la autenticidad genuina, al principio, puede significar soledad. Cuando comenzamos a sanar, cuando empezamos a quitarnos las máscaras que hemos usado para encajar, para ser aceptados, para no ser rechazados, inevitablemente algunas relaciones basadas en esas falsas identidades comenzarán a disolverse. Esto es necesario y natural. Las amistades superficiales, las conexiones basadas en roles sociales o en necesidades neuróticas mutuas, simplemente no pueden sostenerse cuando una persona comienza a habitar su verdad. Este periodo puede sentirse como un desierto emocional, y muchos se asustan tanto que regresan corriendo a sus viejas formas de ser. Pero les aseguro que quienes tienen el valor de atravesar este desierto, descubren algo maravilloso al otro lado. Comienzan a atraer personas que los ven y los valoran por quienes realmente son, no por las máscaras que llevan puestas. El proceso de sanación profunda nos hace más sensibles, más perceptivos. Desarrollamos lo que podríamos llamar un olfato psíquico para detectar la autenticidad en otros. Ya no nos contentamos con conversaciones superficiales o con relaciones que solo rozan la superficie de nuestra existencia. Nuestro ser interior,
habiendo probado la profundidad de la verdadera conexión con nosotros mismos, anhela esa misma profundidad en las relaciones con otros. Esta no es una exigencia egocéntrica, sino una necesidad natural del alma que ha despertado. Como consecuencia, comenzamos a crear espacios donde la vulnerabilidad real es bienvenida, donde las personas pueden compartir no solo sus éxitos y sus máscaras brillantes, sino también sus dudas, sus miedos, sus luchas internas. Y en estos espacios de honestidad radical florece algo precioso, la verdadera intimidad, el verdadero conocimiento mutuo, la verdadera amistad que trasciende los caprichos del ego y las fluctuaciones del humor. He visto este patrón repetirse innumerables veces en mi práctica. Una persona llega desesperada, sintiendo que no encaja en ningún lado, que está fundamentalmente sola en el mundo. Comienza su trabajo terapéutico, empieza a descubrir sus patrones inconscientes, a sanar sus heridas de infancia, a integrar sus aspectos rechazados. Inicialmente, puede experimentar un periodo de mayor aislamiento mientras sus viejas relaciones se reconfiguran o se disuelven. Pero invariablemente, después de un tiempo, comienza a reportar algo sorprendente. Nuevas personas están entrando en su vida, personas con las que puede tener conversaciones significativas, personas que la entienden sin necesidad de largas explicaciones, personas con las que existe una resonancia casi inexplicable. Estas no son coincidencias, sino manifestaciones de un principio psicológico profundo. La resonancia atrae resonancia, la autenticidad atrae autenticidad, la profundidad atrae profundidad. Ahora bien, permítanme profundizar en algo que considero fundamental para comprender este fenómeno, el concepto de la sombra personal. Todos nosotros, sin excepción, llevamos dentro una sombra, esa parte de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o proyectado sobre otros, porque no encajaba con la imagen que queríamos tener de nosotros mismos. En mi trabajo, he descubierto que la verdadera sanación comienza cuando tenemos el coraje de voltearnos y mirar de frente a esta sombra. No para destruirla ni para seguir reprimiéndola, sino para reconocerla, comprenderla e integrarla como parte legítima de nuestro ser total. Les daré un ejemplo concreto que muchos podrán reconocer en sus propias vidas. Supongamos que crecieron en un hogar donde expresar enojo era considerado inaceptable. Quizás sus padres les enseñaron que las personas buenas nunca se enojan, que el enojo es destructivo o peligroso. Como consecuencia, aprendieron a reprimir toda su rabia, a sonreír cuando por dentro hervían de frustración, a ser siempre amables y complacientes, incluso cuando estaban siendo maltratados. Esta rabia reprimida no desaparece simplemente porque la ignoramos. Se convierte en parte de nuestra sombra, operando desde la oscuridad, manifestándose de formas indirectas, pasivo-agresividad, amargura crónica, enfermedades psicosomáticas, o proyectando en otros la rabia que no podemos reconocer en nosotros mismos. Vivir así es vivir fragmentado, dividido internamente, y esta división se siente en nuestra presencia. Las personas sensibles pueden percibir, aunque no conscientemente, que hay algo que no cuadra, que hay una disonancia entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Cuando comenzamos el trabajo de integrar la sombra, cuando nos permitimos finalmente reconocer y sentir ese enojo reprimido, cuando aprendemos a expresarlo de formas saludables y apropiadas, algo notable sucede. Nos volvemos más completos, más íntegros en el sentido literal de la palabra. Ya no gastamos enormes cantidades de energía psíquica en mantener represiones y en sostener una falsa imagen de nosotros mismos. Esta energía liberada se convierte en vitalidad, en presencia, en una cualidad magnética que otros perciben inmediatamente. Además, al haber hecho las paces con nuestra propia sombra, desarrollamos una capacidad extraordinaria. Podemos reconocer y aceptar la sombra en otros, sin juzgarlos, sin proyectar, sin rechazarlos. Esta capacidad es la base de todas las conexiones verdaderamente profundas. Las relaciones superficiales se construyen sobre la base
de que ambas partes mantengan sus máscaras perfectamente colocadas. Es un acuerdo tácito. Yo fingiré ser esta versión idealizada de mí mismo, si tú finges ser esa versión idealizada de ti. En tales relaciones, hay siempre una tensión subyacente, un miedo constante a ser descubiertos, a que el otro vea debajo de la máscara y nos rechace. Por eso estas relaciones, aunque pueden durar años, nunca alcanzan verdadera profundidad. Son como lagos que parecen extensos, pero que nunca tienen más de unos centímetros de profundidad. En contraste, las conexiones verdaderas que atraemos después de haber hecho nuestro trabajo de sanación son como pozos profundos. Pueden ser menos numerosas, ciertamente, pero su riqueza es incomparable. He observado que las personas que han trabajado profundamente en su sanación desarrollan una cualidad particular en su forma de escuchar y de estar presentes. No están constantemente pensando en qué van a decir a continuación. No están juzgando secretamente mientras asienten educadamente. No están comparando la historia del otro con la suya para determinar quién ha sufrido más. Simplemente están ahí, presentes de forma completa, creando un espacio donde el otro puede ser visto y escuchado en su totalidad. Esta cualidad de presencia es tan rara en nuestro mundo moderno, tan lleno de distracciones y superficialidades, que cuando alguien la encuentra, la reconoce inmediatamente como algo precioso y se siente naturalmente atraído hacia ella. Pero entendamos algo crucial. La curación profunda no nos convierte en santos ni en seres iluminados sin defectos. Seguimos siendo humanos con nuestras limitaciones, nuestros días malos, nuestras inseguridades ocasionales. La diferencia está en que ahora tenemos una relación diferente con todo esto. No nos identificamos exclusivamente con nuestras heridas ni con nuestras máscaras. Hemos desarrollado lo que llamo la función trascendente, esa capacidad de observar nuestros propios procesos psíquicos con cierta distancia, de reconocer nuestros patrones sin ser completamente arrastrados por ellos. Esta autoconciencia no es la misma que la autoobsesión neurótica. Es más bien una amabilidad vigilante hacia nosotros mismos, una capacidad de reconocer cuando estamos cayendo en viejos patrones y de elegir, en ese momento, responder de manera diferente. Esta autoconciencia sanada también nos permite establecer límites saludables, algo absolutamente fundamental para las conexiones verdaderas. Las personas que no han trabajado en su sanación a menudo oscilan entre dos extremos, o no tienen límites en absoluto, permitiendo que otros los invadan y los agoten, o tienen muros tan altos que nadie puede acercarse realmente. Quienes han sanado profundamente aprenden a establecer límites claros y compasivos. Pueden decir no sin culpa excesiva. Pueden pedir lo que necesitan sin vergüenza. Pueden alejarse de relaciones tóxicas sin dramatismo innecesario. Esta claridad en los límites es profundamente atractiva porque comunica respeto propio y, paradójicamente, crea mayor intimidad. Cuando sabemos que el otro puede y va a decirnos no cuando sea necesario, podemos confiar mucho más en sus síes. Permítanme ahora introducir un concepto que considero esencial para comprender la vulnerabilidad auténtica y su rol en atraer conexiones verdaderas. Existe una diferencia fundamental entre la vulnerabilidad neurótica y la vulnerabilidad consciente. La vulnerabilidad neurótica es esa tendencia a compartir indiscriminadamente nuestros problemas y dolores con cualquiera que esté dispuesto a escuchar, buscando validación externa, rescate o simplemente atención. Es una vulnerabilidad que viene de un lugar de carencia, de necesidad no satisfecha, y aunque puede generar cierta simpatía temporal, rara vez crea conexiones profundas y duraderas. De hecho, tiende a agotar a los demás y a perpetuar un patrón de dependencia poco saludable. La vulnerabilidad consciente, por otro lado, es completamente diferente. Es la capacidad de compartir nuestra verdad interna, incluyendo nuestros miedos y nuestras luchas, desde un lugar de fortaleza interior. No estamos compartiendo para obtener algo del otro, sino como un acto de honestidad y de confianza. Esta vulnerabilidad viene después de haber hecho el trabajo personal de no estar completamente a merced de nuestras emociones.
Hemos llorado nuestras lágrimas en privado. Hemos trabajado con un terapeuta o en nuestra práctica personal de autorreflexión. Hemos alcanzado cierto grado de comprensión sobre nuestros patrones. Y desde ese lugar de mayor integración, podemos elegir conscientemente compartir aspectos vulnerables de nosotros mismos con las personas apropiadas en el momento apropiado. Esta distinción es crucial porque muchas personas confunden el oversharing compulsivo con la autenticidad. Creen que si simplemente derraman todo su dolor y todas sus heridas sobre otros, están siendo auténticos, y por lo tanto, deberían atraer conexiones verdaderas. Pero la realidad es más matizada. La verdadera autenticidad incluye discernimiento. No compartimos todo con todos, sino que desarrollamos la sabiduría para saber qué compartir, con quién y cuándo. Esta sabiduría solo viene del trabajo interior profundo, de conocernos lo suficientemente bien como para distinguir cuándo estamos compartiendo desde un lugar de fortaleza integrada y cuándo estamos simplemente derramando nuestra necesidad no procesada sobre otro. Las personas que han desarrollado esta capacidad para la vulnerabilidad consciente crean naturalmente espacios de profunda seguridad emocional. Otros se sienten invitados a quitarse sus propias máscaras, no porque sientan presión para hacerlo, sino porque perciben que aquí, con esta persona, es seguro ser real. No hay juicio apresurado, no hay consejos no solicitados, no hay intentos de arreglarlos o de minimizar su experiencia. Simplemente hay presencia, comprensión y una capacidad de sostener el espacio para la verdad del otro. Estos espacios de seguridad emocional son tan raros y tan preciosos que cuando las personas los encuentran, se aferran a ellos. Reconocen instintivamente que han encontrado algo valioso, una conexión donde pueden ser vistos en su totalidad. El proceso de individuación, ese camino hacia convertirnos en quienes realmente somos más allá de las expectativas familiares y sociales, inevitablemente nos lleva a momentos de profunda soledad. Hay etapas en este viaje donde debemos caminar solos, donde ningún libro ni ningún terapeuta pueden acompañarnos completamente. Debemos entrar solos en la noche oscura del alma, enfrentar nuestros miedos más profundos, cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Esta soledad existencial no es un error ni un problema a resolver. Es una parte necesaria del proceso de convertirse en un individuo completo. Y curiosamente, es precisamente aquellos que han atravesado esta soledad, que han aprendido a estar consigo mismos, sin huir hacia distracciones constantes, quienes después son capaces de las conexiones más profundas. ¿Por qué es así? Porque alguien que ha aprendido a estar solo sin sentirse insoportablemente solitario, alguien que ha desarrollado una relación rica con su mundo interior, no entra en las relaciones desde la desesperación o desde el miedo al abandono. Entra desde un lugar de plenitud, buscando no llenar un vacío interior sino compartir su abundancia con otro. Esta es una distinción absolutamente fundamental. Las relaciones basadas en la necesidad mutua de llenar vacíos internos son inherentemente inestables y dramáticas. Cada persona está constantemente demandando del otro aquello que solo puede darse a sí misma, y cuando el otro inevitablemente falla en llenar ese vacío imposible de llenar externamente, surge el resentimiento, el conflicto, la desilusión. En contraste, las relaciones entre personas que han hecho su trabajo interior son colaboraciones entre dos seres completos. No están buscando completarse mutuamente porque ya se han completado a sí mismos a través del proceso de integración psíquica. En cambio, se encuentran para crecer juntos, para apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos de desarrollo, para compartir la belleza y la complejidad de la existencia humana. Estas relaciones tienen una cualidad completamente diferente. Hay menos drama, menos necesidad de control, menos proyección de expectativas imposibles. Hay más respeto, más libertad, más capacidad de apreciar al otro tal como es en lugar de tratar constantemente de moldearlo en la imagen de lo que creemos necesitar. ¿Quieren saber por qué sus relaciones pasadas fracasaron? ¿Por qué se sintieron atraídos una y otra vez hacia el mismo tipo de persona tóxica?
¿Por qué los patrones destructivos se repiten a pesar de sus mejores intenciones? La respuesta, aunque puede ser difícil de escuchar, es que estaban relacionándose desde sus heridas no sanadas. Estaban proyectando sobre otros las figuras no resueltas de su pasado, tratando inconscientemente de sanar viejas heridas a través de nuevas relaciones. Este es un mecanismo común pero inefectivo. No podemos sanar el pasado a través del presente de esta manera. Solo podemos perpetuar los mismos patrones dolorosos en nuevos escenarios. La verdadera sanación requiere que hagamos el trabajo directamente, que entremos en nuestro pasado, no para revolcarnos en él, sino para comprenderlo, integrarlo y finalmente liberarnos de su control inconsciente sobre nuestro presente. Cuando hacemos este trabajo, cuando sanamos las heridas originales en lugar de tratar de hacer que otros las sanen por nosotros, nos liberamos para relacionarnos con las personas reales frente a nosotros, no con las proyecciones de nuestras figuras parentales o de nuestros traumas pasados. Esta libertad es el verdadero regalo del trabajo psicológico profundo, y es esta libertad la que permite que florezcan las conexiones auténticas y duraderas que todos en el fondo anhelamos. Observen entonces lo que sucede cuando una persona comienza verdaderamente a transitar este camino de sanación profunda. Al principio, como ya mencioné, puede haber una sensación desconcertante de estar perdiendo a las personas que antes formaban parte de su círculo social. Amigos de toda la vida comienzan a sentirse incómodos con su nueva autenticidad. Familiares que antes podían manipularlos fácilmente, ahora encuentran límites claros donde antes había complacencia automática. Relaciones románticas que funcionaban sobre la base de patrones neuróticos complementarios comienzan a tambalearse porque uno de los participantes ha cambiado las reglas del juego al comenzar a sanar. Este periodo de disolución puede ser aterrador y doloroso, y muchos interpretan esta pérdida como una señal de que están haciendo algo mal, de que deberían regresar a sus viejas formas de ser. Pero permítanme asegurarles algo con la certeza que me dan décadas de observación clínica. Esta disolución de relaciones superficiales o tóxicas no es un fracaso sino un paso absolutamente necesario hacia algo mejor. Es como un árbol que debe dejar caer sus hojas muertas para que puedan crecer nuevas hojas saludables. Las relaciones que se sostienen únicamente sobre la base de que ambas partes permanezcan en sus roles disfuncionales no pueden sobrevivir cuando una persona decide crecer. Y esto está bien. De hecho, está más que bien. Es esencial. Estamos liberando espacio en nuestra vida emocional, energética y temporal para que puedan entrar conexiones de una calidad completamente diferente. He trabajado con el arquetipo del curador herido durante toda mi carrera, y puedo decirles que este arquetipo tiene una relevancia particular cuando hablamos de atraer conexiones verdaderas. El curador herido es aquel que ha atravesado su propio sufrimiento, y en lugar de volverse amargo o cerrado, ha transformado ese sufrimiento en sabiduría y compasión. No es alguien que ha superado completamente sus heridas, sino alguien que ha aprendido a vivir con ellas de una manera que les da significado y propósito. Esta persona lleva sus cicatrices no con vergüenza, sino con dignidad, reconociéndolas como parte de su historia y de su humanidad. El curador herido atrae naturalmente a otros curadores heridos y a aquellos que están en proceso de convertirse en tales. Existe un reconocimiento mutuo, una resonancia instantánea entre personas que han caminado por el valle de la sombra y han emergido transformados. No necesitan explicarse mutuamente sus luchas en detalle, porque existe una comprensión tácita, un conocimiento compartido de lo que significa enfrentar la oscuridad interior y elegir la luz sin negar la oscuridad. Esta conexión entre curadores heridos es una de las más profundas y significativas que podemos experimentar como seres humanos. No es una relación de dependencia donde uno siempre sana y el otro siempre necesita sanación, sino una reciprocidad fluida, donde ambos son a veces el sanador y a veces el que necesita sanación. Lo hermoso de este arquetipo es que nos recuerda que no necesitamos estar perfectamente sanados para atraer conexiones verdaderas. De hecho, la pretensión de estar completamente sanados
de haber superado todos nuestros problemas, puede ser en sí misma una forma de inautenticidad que aleja las conexiones genuinas. Lo que atrae a otros no es nuestra perfección, sino nuestra humanidad completa, que incluye tanto nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades, tanto nuestra luz como nuestra sombra integrada. Cuando dejamos de pretender que tenemos todo resuelto, y en cambio nos mostramos como el trabajo en progreso que todos somos, creamos un espacio donde otros también pueden relajar sus pretensiones y simplemente ser humanos con nosotros. Aquí quiero abordar algo que veo frecuentemente en mi práctica. Personas que han hecho mucho trabajo de sanación, pero que todavía se sienten frustradas porque no están atrayendo las conexiones que esperaban. Cuando exploramos más profundamente, a menudo descubro que aunque han trabajado en sus heridas, todavía mantienen expectativas rígidas sobre cómo deberían ser esas conexiones verdaderas. Tienen una imagen idealizada en su mente, la amistad perfecta, el romance de cuento de hadas, la comunidad espiritual sin conflictos. Estas expectativas rígidas actúan como filtros que rechazan conexiones potencialmente valiosas que no se ajustan exactamente a su imagen preconcebida. La verdadera apertura que viene con la sanación profunda incluye soltar estas imágenes idealizadas y estar presente a lo que realmente se presenta en nuestra vida. Las conexiones verdaderas rara vez llegan empaquetadas de la manera que esperábamos. Pueden venir a través de una persona que inicialmente nos parece muy diferente a nosotros, o que no encaja en el estereotipo de nuestro amigo o pareja ideal. Pero si estamos verdaderamente presentes, si hemos desarrollado esa sensibilidad interior que viene con el trabajo de individuación, podemos reconocer la autenticidad y la profundidad cuando las encontramos, incluso si vienen en empaques inesperados. Además, las conexiones verdaderas no son estáticas ni perfectas. Requieren trabajo, requieren comunicación honesta, requieren la voluntad de enfrentar conflictos y malentendidos con madurez, en lugar de huir o atacar. Aquellos que han hecho trabajo profundo de sanación tienen una ventaja enorme aquí, porque han desarrollado herramientas para la autorregulación emocional, para la comunicación no violenta, para reconocer cuándo están proyectando y para asumir responsabilidad por su parte en cualquier dinámica difícil. Estas habilidades no garantizan que nunca habrá conflictos en sus relaciones, pero sí garantizan que esos conflictos pueden ser navegados de maneras que profundizan la conexión en lugar de destruirla. Permítanme compartir algo más sobre la naturaleza de estas conexiones verdaderas que atraemos después de sanar. Tienen una cualidad de facilidad natural que es difícil de describir, pero inconfundible cuando la experimentamos. No hay esa sensación de estar constantemente tratando de impresionar al otro, o de caminar sobre cáscaras de huevo para no molestarlos. No hay una necesidad compulsiva de estar en contacto constante para asegurarse de que la relación todavía existe. Hay una confianza fundamental en la conexión que permite que ambas personas mantengan su individualidad y sus propios caminos, mientras siguen profundamente conectadas. Esta es la paradoja hermosa de las relaciones maduras. La cercanía genuina no requiere fusión, y la individuación no requiere distancia. Podemos ser profundamente nosotros mismos y profundamente conectados al mismo tiempo. Las personas que no han hecho este trabajo interior a menudo experimentan las relaciones como un juego de suma cero. O me pierdo a mí mismo en la relación, o mantengo mi individualidad a costa de la intimidad. Pero aquellos que han atravesado el proceso de individuación descubren que esta es una falsa dicotomía. La verdadera intimidad solo es posible entre dos individuos completos. Cuando dos personas, que no se conocen a sí mismas, intentan tener una relación íntima, lo que realmente sucede es que sus sombras y sus proyecciones inconscientes interactúan, creando una danza compleja de malentendidos y heridas mutuas. En cambio, cuando dos personas que han hecho el trabajo de conocerse y aceptarse a sí mismas se encuentran, pueden relacionarse desde sus verdaderos seres, y la profundidad de conexión posible es completamente diferente. Ahora quisiera hablar sobre un fenómeno que he observado repetidamente y que considero una de las manifestaciones más fascinantes de cómo la sanación profunda atrae conexiones verdaderas.
La sincronicidad. Para aquellos que no están familiarizados con este concepto, la sincronicidad se refiere a coincidencias significativas que no pueden explicarse mediante causalidad ordinaria, pero que tienen un profundo sentido de conexión y propósito para la persona que las experimenta. No estoy hablando de pensamiento mágico ni de superstición, sino de un principio de conexión acausal que opera en las profundidades del inconsciente colectivo. Cuando alguien ha hecho un trabajo profundo de sanación y está viviendo en mayor alineación con su verdadero ser, las sincronicidades tienden a aumentar notablemente. De repente, la persona correcta aparece en el momento correcto. Un libro que necesitaban leer cae literalmente en sus manos. Una conversación casual abre una puerta que habían estado buscando sin saberlo. Y con particular frecuencia, conocen a personas con las que sienten una conexión instantánea y profunda, como si ya se conocieran aunque acaban de encontrarse. Estos no son eventos aleatorios, son manifestaciones de que la persona está viviendo en mayor armonía con los patrones más profundos de su psique y del inconsciente colectivo. ¿Por qué sucede esto? Mi teoría, desarrollada a lo largo de décadas de observación y reflexión, es que cuando sanamos profundamente y nos individualizamos, comenzamos a operar en una frecuencia que está más alineada con los patrones arquetípicos del inconsciente colectivo. Dejamos de estar tan atrapados en los estratos superficiales del ego y sus preocupaciones triviales, y comenzamos a conectar con corrientes más profundas de significado y propósito. El inconsciente colectivo, ese vasto océano de experiencia humana compartida que todos habitamos, responde a esta alineación facilitando encuentros significativos, abriendo puertas, tejiendo conexiones entre personas que necesitan encontrarse. He visto este patrón tan frecuentemente que ya no puedo considerarlo coincidencia. Una persona termina una relación tóxica después de años de trabajo terapéutico para encontrar el valor de hacerlo, y literalmente, semanas después conoce a alguien que resulta ser una pareja mucho más adecuada. Alguien finalmente acepta y abraza un aspecto de sí mismo que había estado rechazando durante años, y de repente encuentra una comunidad de personas que comparten y celebran precisamente ese aspecto. Una persona toma la decisión valiente de cambiar de carrera para seguir su verdadera vocación, y las circunstancias se alinean de maneras inesperadas para apoyar esa transición. Los escépticos dirán que esto es simplemente sesgo de confirmación, que estamos notando las coincidencias que confirman nuestras creencias e ignorando las que no lo hacen. Pero les invito a que hagan su propio experimento. Comiencen su trabajo de sanación profunda. Hagan el esfuerzo valiente de conocerse a sí mismos, de integrar su sombra, de vivir con mayor autenticidad, y luego observen lo que sucede en su vida externa, no desde una posición de expectativa ansiosa, sino desde una curiosidad abierta. Noten cómo las cosas comienzan a fluir de manera diferente, cómo las personas adecuadas comienzan a aparecer en su camino, cómo las oportunidades se abren de formas inesperadas. Esta no es magia ni pensamiento positivo superficial. Es el resultado natural de vivir en alineación con los patrones más profundos de la psique. Las conexiones verdaderas que atraemos a través de la sincronicidad tienen una cualidad particular. Hay un sentido de destino o propósito en el encuentro que va más allá de la simple compatibilidad de personalidades o intereses compartidos. Es como si el universo mismo hubiera conspirado para unir a estas personas, porque hay algo importante que deben aprender mutuamente, algo que deben crear juntas, o simplemente porque sus caminos necesitaban cruzarse en este momento particular de sus vidas. Estas conexiones a menudo tienen un efecto catalizador, acelerando nuestro crecimiento personal y espiritual, de maneras que no habríamos anticipado. Pero aquí viene una advertencia importante. La sincronicidad no significa que todo será fácil, o que estas conexiones estarán libres de desafíos. De hecho, a menudo las conexiones más significativas que atraemos también son las más desafiantes porque nos empujan a crecer de maneras que preferíamos evitar. El inconsciente colectivo no está particularmente interesado en nuestra comodidad, está interesado en nuestra totalidad, en nuestra individuación completa. Por lo tanto,
Las personas que atraemos sincrónicamente pueden ser precisamente aquellas que desafían nuestras zonas de confort restantes, que nos reflejan aspectos de nosotros mismos que todavía necesitamos integrar, que nos llaman a niveles más profundos de autenticidad y coraje. Esta es la diferencia entre las conexiones que nacen de la sincronicidad y el pensamiento mágico superficial que promete que solo atraeremos cosas placenteras una vez que estemos sanados. La realidad es más compleja y más rica. Atraemos lo que necesitamos para nuestro crecimiento continuo, no necesariamente lo que queremos para nuestra comodidad. Y las personas verdaderamente sanadas entienden y abrazan esta distinción. No están buscando una vida sin desafíos, están buscando una vida con significado, y entienden que los desafíos y el significado a menudo vienen entrelazados. La capacidad de reconocer y honrar estas conexiones sincrónicas requiere un cierto nivel de desarrollo de la conciencia. Debemos estar lo suficientemente despiertos para notar los patrones significativos cuando aparecen, lo suficientemente humildes para reconocer que hay fuerzas operando más allá de nuestra comprensión racional, y lo suficientemente valientes para seguir los hilos de significado incluso cuando nos llevan a territorios desconocidos. Esta es otra forma en que la sanación profunda sirve. Nos despierta de la somnolencia de la vida inconsciente y nos permite participar más activamente en el despliegue de nuestro destino. Llegamos ahora a una comprensión más completa de cómo todos estos elementos se entrelazan. La sanación profunda no es un evento único, sino un proceso continuo que transforma fundamentalmente cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con otros y con la vida misma. Cuando sanamos, cuando integramos nuestra sombra, cuando aprendemos a ser vulnerables conscientemente, cuando nos individualizamos, cuando nos alineamos con los patrones más profundos del inconsciente colectivo, toda nuestra vida comienza a reorganizarse alrededor de esta nueva forma de ser. Y una de las manifestaciones más hermosas de esta reorganización es la calidad de las conexiones que atraemos. Estas conexiones verdaderas no son un premio que recibimos por haber completado nuestro trabajo de sanación, porque el trabajo de sanación nunca está verdaderamente completado. Somos seres en constante evolución, siempre descubriendo nuevas capas de nosotros mismos, siempre integrando nuevas experiencias, siempre creciendo y transformándonos. Las conexiones verdaderas son más bien compañeros de viaje en este proceso continuo de convertirse. Son personas que también están comprometidas con su propio crecimiento, que entienden que la vida es un viaje de descubrimiento interior y que valoran la autenticidad por encima de la comodidad superficial. En estas conexiones, existe un entendimiento mutuo de que cada persona es responsable de su propia sanación y de su propio crecimiento. No hay expectativas de que el otro nos complete o nos arregle. En cambio, hay un apoyo mutuo en los respectivos caminos de individuación. Celebramos los éxitos del otro sin envidia. Sostenemos espacio para las luchas del otro sin tratar de rescatarlo, y nos desafiamos mutuamente a crecer sin cruzar hacia el control o la manipulación. Esta es una forma de amar muy diferente de lo que la mayoría de las personas experimentan. Es un amor maduro que honra la autonomía de cada persona mientras celebra la conexión entre ellas. He observado que las personas que viven de esta manera, que han hecho su trabajo profundo y que atraen y nutren conexiones verdaderas, desarrollan una cierta calidad de presencia que es inconfundible. Hay una calma en ellos, no la calma de la supresión emocional, sino la calma de alguien que ha hecho las paces con su propia complejidad. Hay una profundidad en sus ojos, como si pudieran ver más allá de las máscaras superficiales directamente al alma de las cosas. Hay una calidez genuina en su presencia, que no es efusiva ni performativa, sino simplemente real. Y hay una integridad, en el sentido más literal de la palabra, una cualidad de estar completo y entero, que es magnética para otros que buscan esa misma integridad. Estas personas se convierten, consciente o inconscientemente, en faros para otros que están comenzando su propio viaje de sanación. Su mera existencia, la forma en que viven sus vidas, se convierte en una invitación silenciosa para que otros también se atrevan a mirar hacia adentro,
a hacer el trabajo difícil, a elegir la autenticidad sobre la comodidad. No predican ni evangelizan, simplemente viven su verdad y eso es suficientemente poderoso. Esta es otra forma en que las conexiones verdaderas se multiplican, a través del efecto de ondas concéntricas que cada persona sanada crea en su entorno. Cuando finalmente comprendemos todo esto, cuando vemos claramente la conexión entre la sanación profunda y la atracción de conexiones verdaderas, algo cambia fundamentalmente en nuestra aproximación a las relaciones. Dejamos de buscar desesperadamente conexión en los lugares equivocados. Dejamos de tolerar relaciones que nos disminuyen porque tenemos miedo de estar solos. Dejamos de sacrificar nuestra autenticidad para encajar o para ser aceptados. En cambio, nos volvemos hacia adentro, hacemos el trabajo que necesita ser hecho, sanamos lo que necesita ser sanado, y confiamos en que al hacerlo, las conexiones correctas llegarán naturalmente. Esta confianza no es ciega ni pasiva. No significa sentarnos y esperar que las personas perfectas aparezcan mágicamente en nuestra vida. Significa hacer nuestro trabajo interior consistentemente, vivir con la mayor autenticidad posible, estar abiertos y presentes a las conexiones que se presentan, y tener el discernimiento para reconocer y nutrir a aquellas que son verdaderas mientras dejamos ir con gracia a aquellas que no lo son. Es un equilibrio delicado entre esfuerzo y rendición, entre intención y receptividad, entre acción y confianza. El camino de la sanación profunda y la atracción de conexiones verdaderas no es el camino fácil. Requiere coraje para mirar nuestras sombras, vulnerabilidad para mostrarnos tal como somos, paciencia para atravesar los periodos de soledad mientras nuestras viejas relaciones se disuelven, y fe en que algo mejor está emergiendo incluso cuando no podemos verlo todavía. Pero puedo testificar, basándome en décadas de trabajo con almas humanas, que este camino lleva a una riqueza de vida y de conexión que vale cada lágrima, cada momento de duda, cada paso valiente hacia lo desconocido. Al final, lo que descubrimos es que la búsqueda de conexiones verdaderas y la búsqueda de nuestro ser auténtico son, en realidad, la misma búsqueda. Al sanar y convertirnos en quienes realmente somos, naturalmente atraemos a otros que también están en ese camino. Y juntos, en estas conexiones verdaderas, continuamos sanando, creciendo y descubriendo las profundidades de lo que significa ser verdaderamente humano. Este es el regalo más grande de la vida psicológica consciente. No solo encontrarnos a nosotros mismos, sino encontrar a otros con quienes podemos ser verdaderamente nosotros mismos. Y en ese encuentro mutuo, experimentar la totalidad que siempre estuvimos destinados a vivir.